Hola, soy Mario, un joven cazador que quiere aprenderlo todo sobre los corzos. En estos últimos 3 años he leído todo lo que tenía que ver con nuestro pequeño ungulado. No he dejado de preguntar a todos los que conocen bien la especie. Un corcino, ahora es más pequeñita, es un corcino, aparentemente con cierto retraso. Y he salido al campo todas las veces que me ha sido posible para conocer algo más sobre sus costumbres. La verdad es que llevo muchos años ejerciendo de morralero, al lado de mi padre. ¿Qué tal, Mario? Muy bien. Aquí se está de lujo. He recorrido miles de kilómetros, sin importarme el frío o el calor, la lluvia o la nieve. Esta experiencia ha sido fundamental para darme cuenta de la dificultad que supone practicar la caza. Pero para conocer algo más acerca del duende del bosque, cómo valorarlo, cómo gestionarlo, cómo debemos cazarlo, he decidido invitar a los que más saben de él. Este es mi proyecto y espero que me acompañéis por todos los rincones de España, conociendo algo más al tímido Capreolus. Para prepararme para el rececho del corzo, he estudiado cómo mejorar mi técnica de tiro, mi conocimiento sobre las armas, los calibres más apropiados y las municiones más adecuadas a mi rifle. Cada cañón es un mundo aparte y hay que probar siempre distintas municiones y elegir siempre la que mejor agrupa, sobre todo para los recechos donde a veces podemos realizar tiros a una distancia considerable y si en el campo de tiro nos produce una dispersión que no nos gusta o no centramos bien los tiros, cuando realizamos un tiro a larga distancia podemos hacer que fallemos el animal. Sé que aún soy muy novato y que tengo mucho que mejorar. Por eso, hemos echado muchas horas en el campo de tiro. ¿Y cómo debo ejecutar el lance? Mira, Mario, te hemos preparado una silueta de corzo. Tienes que esperar a que el corzo esté totalmente cruzado. Una vez que está cruzado, te tienes que tranquilizar, coger aire, y una vez que ha cogido aire, le apuntas a la zona vital. El corzo es un animal pequeño, tienes unos 25 centímetros de zona vital y le apuntas más o menos a esta zona para tener toda la zona vital ocupada. ¿Qué tengo que hacer para hacer una buena ejecución del disparo? Pues mira, Mario, colocas el dedo, la yema del dedo en el gatillo y vas tirando hacia detrás en línea recta hasta que te sorprenda el tiro. Espera, Mario, mira, para tener una posición más estable, esta mano ponla aquí, esta para disparar, y así con los dos codos puestos encima de la mesa tendrás una posición más estable. A la hora de tirar en el campo, como aquí tenemos sacos de arena, podéis utilizar la mochila. Para esta primera temporada del Corzo de Hornady, he preparado varios encuentros con algunas de las personas que más saben y que más afición tienen por el corzo. ¿Qué tiene el corzo que lo hace tan diferente a otras especies de caza mayor? Pocos animales hay tan ecológicos como el corzo. Porque no es el cervuno que arrasa, es un colonizador delicado, es un animal que se hace imperceptible en el monte porque no deja rastros ni erosiona el monte, su paso es delicado por todos lados. Es territorial, con lo cual la expansión es siempre muy progresiva, muy cauta, va buscando esos terrenos que definen al final su hábitat con una intuición increíble.
mientras que el resto de los cérvidos lo que hacen es atropellar el monte, se expanden a una velocidad de vértigo, son incontrolables. El hecho de que no sean territoriales es muy difícil establecer censos, y todos los animales que permitan todas estas cosas y que además sean tan respetuosos como lo es el corzo con el monte en cuanto a erosión, en cuanto a la forma de habitarlo y de estar en él, creo que es un animal de futuro en toda España. Es un animal bastante de costumbres, lo cual no quita para que no haga excepciones. Y como bueno, su entorno normalmente, aunque ya hay excepciones también en cuanto al hábitat, pero su entorno normalmente es un entorno pues, complicado, de bosque, de rasos, de tal, a poquito cambio que haga en determinada costumbre ya te parece que ha desaparecido. Mucho más normal que con otros animales es que si tú ves un corzo y miras el reloj porque está saliendo aquel puntal, lo estás viendo desde lejos, y 8:20 de la tarde está saliendo. Mañana, si el aire viene bien, me pongo ahí, y lo normal es que a las 8:20 o 8:21 de la tarde el corzo salga por ese sitio. Efectivamente, crees que sabes mucho del corzo, que sale todos los días por el mismo sitio a la misma hora, y cuando te vas a poner resulta que no sale aquí, que sale 500 metros más para allá, y cuando ya tú dices, bueno, está en el otro lado, vuelve a salir en el otro, no sé. Es verdad que siempre puede haber habido cambios, y a mí me ha pasado, y dices, ¿por qué no ha salido? Pues a lo mejor resulta que ese día ha pasado por aquí el pastor con el ganado y entonces el corzo ya no estaba encamado aquí, lo han movido y tal, y por eso, o que ha cambiado a lo mejor el viento, o ese día anterior había sol y al día siguiente hace un vendaval de miedo, pero si las condiciones son iguales, en general el corzo tiende mucho a repetir sus costumbres. Siempre los cazadores lo decimos, ¿no? Pero en el corzo especialmente más, de que cada día que sales de caza aprendes cosas nuevas, ¿no? Pues yo creo que con el corzo pasa todavía más, porque de hecho cada rececho, por mucho que sepas que sabes recechar o que sabes sobre el corzo, cada día pues te enseña el campo pues algo distinto, ¿no? Y es porque el corzo pues es una especie seguramente, como decía, muy distinta al resto por su comportamiento y también un poco porque en función de climatología, de días, de lluvias, si ha habido luna, si no, es que todo eso cambia, ¿no? Y yo creo que es algo que seguramente sea la razón por la que nos apasiona tanto el corzo. Es que es un duende, es que realmente no sabe, yo al menos es, primero que es el animal, vamos a ver, que es precioso, que no sabes qué puede pasar, en este tipo de caza no sabes qué puede pasar, cualquier sonido, la temperatura que baje 1 grado, cualquier tontería te hace cambiar un poco, le hace cambiar al corzo por dónde va a salir o por dónde no va a salir. A mí es eso, que es un poco la incertidumbre de saber cuándo, cómo y de qué manera. Para mí ir al monte es descender al estrato más básico del ser humano, y en ese estrato está el animal que llevamos dentro. Cuando te mueves, como yo me muevo por las veredas de ellas, por las trochas de los animales, pues ves que hay una gran diferencia donde el corzo se mueve y donde lo hacen el resto de los animales. Las troneras que hace el corzo son mínimas, no molesta cuando pasa su paso, es delicado por el ramaje, no aholla el campo, incluso las heces de los corzos son tan delicadas que parecen la tapita, coño, de un buen bar de estrella Michelin. Es delicadísimo, me traes esas cagarrutas de los corzos, de las cabras, dices que ignominia para el campo, ¿no? Hasta en eso es delicado el corzo. ¿Cuál es, según tu criterio o experiencia, la mejor forma de gestionar la especie? Debería haber un plan general, un plan director por comarcas, en el que luego se encajesen los planes de cada uno de los cotos, porque evidentemente en la naturaleza no se puede gestionar por parcelas limitadas.
hay que entenderla como un conjunto. Entonces habrá que hacer un plan director de la Sierra de la Demanda o de la Sierra del Guadarrama o donde fuera. Y eso, lógicamente, debería corresponder a la Administración. Entonces, si le pedimos a la Administración que lo haga, ya nos pueden entrar dudas por la eficacia que tenemos comprobada, desgraciadamente, de que eso se haga bien. Es indudable que en algunos sitios la carga poblacional es superior a lo mejor a lo que podemos soportar. Nos hemos ido abandonando un poco en el control de la población, ese control de hembras, que sí, que es indudable que no lo realizamos a lo mejor debidamente por parte de los gestores en cuanto a números se refiere, incluso en cuanto a animales. Y eso ha hecho que las cargas que están sufriendo algunas zonas sean excesivas. Yo creo que en España en el corzo no se está haciendo bien en gestión porque no se gestiona. Y cuando digo que no se gestiona es porque es tal la expansión que el corzo está sufriendo en España, que tenemos corzos prácticamente pues, en todos sitios y en sitios impensables que no sabíamos hace 20 años que podríamos tener corzo, pero nos olvidamos que el corzo, igual que el resto de las especies cinegéticas, creo que necesitan gestión, ¿no? Si no tomamos ese camino, sino el camino particular de cada uno, mirar a su trocito de terreno y encima queremos ahorrarnos, como también es razonable en cualquier iniciativa privada, queremos que nos salga lo más barato posible, pues estamos haciendo lo que estamos diciendo, es decir, una tramitación que tiene limitaciones y que realmente no busca obtener el mejor resultado para el campo. Entonces dices, ¿cuál es la solución? No sabría decírtelo, hacer las cosas bien. ¿Cómo? Vamos a ver, aquí tendrían que hablar de esto muchos veterinarios, supongo que biólogos también, ¿no? Los prácticos entendemos que posiblemente esto obedezca, entre otros aspectos y otros factores, a lo mejor a una falta de control adecuado, una falta de control en cadena, ¿no? Es indudable que, vuelvo a repetir un poco lo que decía antes, el no establecer estos métodos de descarte y de selección de hembras durante mucho tiempo hace que las poblaciones crezcan en aumento, especialmente las hembras en épocas puntuales se debiliten y sean más propensas a adquirir esas enfermedades que nos vienen de otros países, pero que han hecho autenticar, han devastado incluso algunas zonas, como la famosa larva, el famoso gusano, que bueno, es una amenaza brutal para la especie, concretamente para el corzo es brutal. Y esto pues obedece un poco a lo mejor a esta falta de control. Y es algo que bueno, pues no se hace porque se abaten prácticamente exclusivamente machos y también pues porque no se selecciona y porque no se deja el tiempo suficiente para que sean, en este caso, pues adultos, se deje cumplir por la edad suficiente. Y bueno, el problema que hay, ¿cuál es? Que corzos con 2-3 años ya son corzos con 6 puntas y yo creo que es algo que tienes que respetar el tiempo suficiente para que sea, pues en este caso, un corzo adulto y que, bueno, que de alguna forma en tu coto tienes que saber no solo la capacidad de carga, porque el corzo es una especie que a no causar daños muy grandes da la sensación que no tienes que gestionar, pero es que es un error, ¿no? Está demostrado por toda una serie de trabajos científicos que la proporción de nacimientos en los corcinos es prácticamente de 1 a 1. Es decir, naturalmente los corzos cuando nacen aproximadamente, con muy pequeñas variaciones, pero aproximadamente nacen tantos machos como hembras. Es verdad que luego lo que es la mortalidad natural de los machos, natural, sin tener en cuenta la caza, es algo superior al de las hembras, sobre todo según va avanzando la edad. Y eso hace que la proporción en el terreno natural, si no hay caza, etcétera, etcétera, pues pueda estar en torno a, como me parece que te decía, un máximo de 2 hembras por macho. Pasar de ahí es antinatural. Es una labor complicada, es compleja, o sea, porque es llevar, fíjate, tanto o más la dificultad de un rececho de un macho a una hembra, todavía mucho más difícil, incluso, bueno, pues de alguna forma, como todos sabemos, la consecuencia final de todo, el abatimiento del animal, la muerte del animal, es el momento agridulce. En una hembra es todavía mucho peor, ¿no? Una forma, tanto los gestores como los guías, como los propios cazadores, no les gusta.
pero es necesario, es un equilibrio, y ese equilibrio tenemos la obligación de crearlo nosotros. El cazador no se da cuenta de que realmente cuando tú quitas del campo una corza madura, de esas grandes que se ven y tal, lo que estás quitando es un animal que ha costado 6 o 8 años a la naturaleza llevar hasta allí, que esos 6 o 8 años de aprendizaje de los recursos naturales es un conocimiento que no debe perderse, y que si tú lo que quieres, Mario, es quitar una boca, lo mismo, porque al coto le interesa quitar una boca o 20, es mejor quitar 20 bocas de corzas jóvenes que comen lo mismo que las corzas viejas, pero que todavía no han aprendido, no son buenas madres, les cuesta todavía 6 o 7 años saber dónde tienen que llevar a los corcinos en verano cuando hace mucho calor, dónde está el punto de agua, dónde hiela menos en invierno. Eso es un capital que no se debe perder. Pero el corzo es una especie que por el respeto que me causa, yo creo que es una especie que se debería cazar exclusivamente pues, en rececho, y eso implica también que el cazar en rececho te obliga a tener que gestionar las hembras. La gestión de hembras es indispensable y es algo que no solo para el trofeo del corzo, sino también para la gestión de la propia población es algo absolutamente indispensable. Cuando hay un problema grave de corzas, hay que tirar corzas con pocas limitaciones, pero en general si uno puede seleccionar, mejor lo que yo llamo corzuelas, que son esas corzas de primer año, que además incluso desde otro punto de vista, que es el de la gastronomía o la utilización de su carne, pues qué mejor, una corcita de un año que no ha parido, que come igual que la vieja y que encima no sabe de campo, con lo cual no va a ser una buena madre o no va a ser la mejor madre al año siguiente. ¿Cómo lo has hecho para gestionar bien tu coto? Bueno, por una serie de circunstancias, hace 5 años tuvimos que quedarnos con el coto, un amigo mío y yo. Nos quedamos con el coto, realmente no había prácticamente animales, los que había eran bastante... En fin, el anterior gestor que tuvo esto le dio muchísima cera y dejó esto prácticamente muerto. Y la ilusión que nos hizo era intentar recuperar en la zona es una gran zona, intentar recuperar tanto la cantidad de corzos que creíamos que debería tener como la calidad de los corzos. Lógicamente, pues los cotos tienen asignados unos precintos en base, lógicamente, a sus planes técnicos y al lo que terminan a la propia administración, y eso nos hace, en cierta medida, no cazar algunos trofeos o algo más que trofeo, algunos animales, ¿no? Algunos corzos que deberían ser cazados no como trofeo, animales que ya pues empiezan a manifestar un deterioro por algunas circunstancias y que el cazador o el gestor sabe que ese precinto que va a utilizar para abatir ese animal, que en muchas circunstancias incluso es necesario porque ya el animal se encuentra muy deteriorado por alguna enfermedad, algún golpe, algún problema. Bueno, pues la ley nos obliga a precintarlos. En una acción de caza tenemos que precintar. Entonces, los cotos tienen un número de precintos e intentamos utilizarlo lo mejor posible. El precinto que utilicemos para este uso, no lo podemos utilizar para abatir un animal trofeo o un animal ya en su máximo esplendor, no de edad. Este es un problema que yo sé que desde alguna organización se ha puesto en manifiesto, ¿no? Ante la administración, incluso algún consejo y demás. Y bueno, pues se ha desechado la idea de poder hacer unos precintos o poder dar otro tipo de solución o posibilidad a esto para evitar abrir una puerta giratoria para la picaresca que en algunos casos algunos utilizan. Hemos puesto rodeando el perímetro de la forma que nos con 14 no rodeamos. Y luego del 13 en adelante. Tú tienes que intentar ofertar o renovar un coto en estas circunstancias de mesa de tramposos, donde el del pueblo cobra tanto, pero porque sabe que el que se lo quede con 4 precintos va a matar 8. Tú no puedes entrar allí. Es decir, si tú realmente eres una persona que vas a cazar los 4 corzos que corresponden con los precintos que tienes, estás en inferioridad de condiciones. Malas prácticas existen
y desgraciadamente seguirán existiendo, creo que cada vez menos. Al final, el efecto llamada que ha tenido la especie de corzo para los cazadores pues ha hecho que los precios de las fincas y las adjudicaciones de muchas fincas, lo mismo con la adquisición de algunos precintos, pues han ido a unos precios elevados. Es indudable que es así, y más en algunas zonas del centro hacia el norte de España o noreste de España, pues los precios de esas adjudicaciones son muy altos. Y algunas veces pues no han podido digerir los que se adjudicaban estos cotos o estos precintos el valor del mismo. La solución, desgraciadamente, es la mala. ¿Quién la paga? El campo. Pero además, si encima resulta que ese coto solo tiene, esto ya trasciende todo eso, 4 precintos de macho, imagínate, y 4 de hembra, porque es lo que te dan por inercia en medio ambiente, pero resulta que tendría que haber una serie de precintos para cazar, ahora que estamos hablando de corzos selectivos, corzos viejos, corzos jóvenes, que todavía es una asignatura pendiente importantísima que no hemos ni empezado. En otros países, entre el 30 y el 40% de los corzos que se cazan cada año son corzos de un año, machos y hembras, que son la cosecha que para evitar densidades hay que ir quitando y que tiene mucho que ver con ese aprovechamiento de la carne. Por eso esos corzos no son un trofeo, lógicamente, pero sí son miles de kilos de carne de primera calidad. Todo eso es que en España todavía no nos lo hemos ni planteado. Es hasta ilegal si tú cazas un corzo de primera calidad, pero bueno, ¿pero de qué estamos hablando? Hasta hoy llevamos 5 años, cazamos incluso menos, siempre por la recomendación que nos hace nuestro gestor, Enrique. Si tenemos 37 precintos, jamás hemos pasado de 24, 25, 26, porque entendemos que son los que hay que cazar. Y claro, eso tiene un coste superior, porque ya de por sí el corzo, yo no digo que sea ni caro ni barato, todo depende de... Yo lo mido más en disfrute que en dinero, ¿no? Se disfruta mucho, pero evidentemente el corzo, si matáramos 37 corzos, sería más económico que si matas 25, si lo pones un poco en esta relación, ¿no? Aquí ya no es una cuestión de sacar de tener un buen coto con buenos corzos y con la cantidad necesaria que tenemos que tener. Ya te digo, en 5 años se nota una barbaridad. El primer año no veía 2 corzos buenos en 8.000 hectáreas. Hoy las cosas han cambiado bastante. Duro, entonces es el momento en el que ellos están en formación, de cuernas, de trofeo, y los complementamos pues con un poco de maíz y luego con unos piensos especiales que preparamos para ellos, de tal forma que tanto las hembras como los porcinos como los machos en esta época no hay tanta abundancia de comida como en otras, les ayudamos y les apoyamos en su desarrollo, en su día a día. Las huellas de diferentes animales de la misma especie. Aquí tenemos un macho, está aquí, ¿ves? Más grande, ¿lo ves? Sí. También vemos aquí alguna de porcino y alguna hembra, ¿vale? Entonces es importantísimo dentro de la gestión en las épocas donde ya, como comentábamos, tenemos más carencia de comida, más duro por el frío, por el hielo, ayudarles siempre que podamos, forma parte de la gestión. El medero no lo utilizamos generalmente para cazar, para traer los animales, sino para mantenerlos y ayudarlos. Olvidarnos de la trofeitis, olvidarnos y trabajar más en la gestión de lo que pueden ser corzos adultos y también la deriva del número de precintos y cuántos corzos puedes matar en función de precios. Yo entiendo que los precios seguramente estén un poco desorbitados, pero tenemos que pensar que eso puede ser pues, el fin de la caza del corzo. ¿Cómo puedo explicar a mis amigos lo que significa para mí ser cazador? El ser humano
en el 2020, y lo digo yo que soy arquitecto, se ha creado su ambiente artificial a su medida. Las ciudades, las casas, con tu calefacción, todo controlado y demás. Entonces, la caza es la ocasión que tenemos, esa especie de resquicio por el que volvemos a integrarnos en la naturaleza, donde estuvimos durante cientos de miles de años evolucionando con el resto de los animales. El ser humano se va alejando cada vez más de la naturaleza, perdido el rigor de los ciclos. En la ciudad no se sabe si es de día, si es de noche, si hace frío, si no hace frío, si están los capullos a punto de florecer, de reventar. Se ha perdido absolutamente todo. Entonces ha establecido una relación virtual con la naturaleza, adecuada a como él quiere concebirla, no como es realmente, porque la naturaleza es despiadada. De hecho, lo vemos cuando se produce alguna hacinación de animales, de lo que sea, cuando el hombre no regula todas estas cosas, la naturaleza se defiende con virus, con bacterias, creando pandemias, acaba con aquello que no ha sido capaz de regular el ser humano. No hay mejor ocio para el ser humano que volver a lo que fue. Entonces, no podemos poner en cuestión algo que es cultura, que es tradición, que es todo lo que acabo de decir, y encima, además, provoca pues eso, un porcentaje no sé cuánto del Producto Interior Bruto español. Pero además, a ver. ¿Cómo le trasladas tú a alguien que ha creado un mundo totalmente paralelo, que no tiene nada que ver con la naturaleza, que es el mundo de Yuppie, una naturaleza extraordinaria, bondadosa, que trata a sus criaturas, no hay garrapatas, no hay hambre, no hay miseria, no hay depredadores, qué bonita es la naturaleza, el único hijo de puta es el ser humano? Pues no, la naturaleza es despiadada, nosotros hemos convivido con ella, seguimos conviviendo y seguimos haciendo una gestión que creo que es necesaria, porque esos paraísos que ellos creen que han heredado, que son naturales, son obra de 10.000 años de trabajo, desde que la agricultura y la ganadería se establece, o es el ser humano el que empieza de alguna forma a trabajar la tierra y el monte y todo. Ha establecido estos perfiles que hemos heredado, que no se crean que esto no lo ha dado la naturaleza, esto sobra todo el ser humano, de una relación cultural con la naturaleza, y si no seguimos manteniendo esa relación, que es lo que ha ocurrido en algunos enclaves importantes, en algunos parques, pues se produce al final las grandes catástrofes. Bueno, yo creo que lo más importante es que sepa valorar lo que es la especie y que esté acompañado, que en sus inicios por lo menos siempre esté con una persona que le sepa transmitir la importancia que el corzo tiene. ¿Cómo se tira bien? Porque el cazador tiene que hacer un tiro preciso. Al corzo no se puede tirar como inevitablemente tiramos una montería a ver si a un guarro que... No, al corzo hay que tirar a matar y garantizar en lo posible que ese tiro es perfecto, con lo cual hay que buscar acercarse a la distancia adecuada, apoyar en el apoyo adecuado, utilizar también un calibre adecuado, es muy importante. Humildad y paciencia, nada más. El corzo se mata con humildad y paciencia. Escuchando a la gente que ha cazado, no anticiparte, no ir de listo, y una paciencia increíble. Y no aventurar tiros. Es terrible dejar animales heridos. El principal consejo para todo es que aplique el respeto a la caza, el respeto al campo, el respeto a lo que está haciendo. Es un privilegio el poder cazar, es un privilegio el poder estar en el campo. Y el que lo respeta, el que lo siente, el que se forma en ese sentido,
al final pues siempre va a disfrutar de él y siempre vamos a poder obtener esto. Ya lo habéis visto, la caza de corzas no ha resultado nada fácil. En esta primera parte del corzo de Hornady ha quedado claro que este no es un animal tan previsible como parece, y que para darle caza tendremos que tener muy en cuenta a la luna y al resto de variables del clima, su mejor aliado. Así es la caza. Os espero en el próximo capítulo, la caza selectiva de corzos en Santo Domingo de Silos.